Dios le bendiga, varón. Fíjese que me levanté pensando en Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pablo está haciendo milagros y sanando enfermos y trayendo sobre todo liberación de los endemoniados. Dice la escritura que había 7 hombres ahí, de un tal Esteban, que quisieron hacer lo mismo y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os reprendemos, ordenamos que salgan de ellos. Dice la Biblia que los demonios dijeron: bueno, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quién son? ¿Qué opina usted de eso, varón? Pues que me llama la atención de la manera que usted lo expresa en ese capítulo, porque muchas veces yo leyendo ese capítulo me doy cuenta que dice en el nombre del Jesús que Pablo predica, pero en realidad ellos solamente conocían el nombre de lo que él predicaba, no conocían al Jesús que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque el Jesús que Pablo predicaba era el Jesús de las Escrituras, el Jesús donde había un cumplimiento que dice conforme a la Escritura. Estos pronunciaron un Jesús, pero no conocían verdaderamente a ese Jesús. Por eso los demonios le dicen a Jesús el que Pablo predica. Pero ese Jesús que ustedes están nombrando, ese no lo conocemos, ni a ti tampoco. Y es importante darse cuenta de eso que lo estuvimos hablando. Es el Jesús que está conforme a la profecía, la escritura de los apóstoles y de los profetas de la palabra. Entonces, varón, es muy importante conocer al Señor, ¿verdad? Y que el Señor te conozca a ti. Como lo dijo pues en Mateo, ¿verdad? Cuando usted decía: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os he conocido. Las vírgenes que estaban esperando al Señor, que eran las insensatas, cuando las mujeres dijeron: ahí viene el novio, y se levantaron, y estas mujeres no tenían aceite suficiente, cuando le dicen: vayan y compren aceite de los que lo venden, dice que al ellas regresar, la puerta estaba cerrada. Ellas tocaron y decían: Señor, ábrenos, ábrenos. Pero el Señor dijo: apartadas de mí, yo no os conozco. Entonces, cuán importante es verdaderamente que el Señor te conozca a ti, para que de esa manera entonces podamos decir realmente como lo decíamos ahorita. O sea, a Pablo conocemos y al Jesucristo que él predica también, pero ustedes, ¿quién son? Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y leemos claramente que el mismo Señor Jesucristo explicó cuál era su identidad, como los jóvenes del horno de fuego que tenían una identidad. Fíjate lo que dice Lucas 24:44, dice así, palabras del Señor. Les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Prácticamente, hermano, lo que nosotros tenemos que entender, él mismo lo dijo, lo que está escrito de mí, no lo que se va a escribir. De eso que se ha escrito son los Cristos falsos que han salido, porque son interpretaciones de hombres humanas que han manufacturado ese Cristo a su conveniencia y a su posición doctrinal y a como ellos se le acomoda para ellos poder manipular a los demás. Este Cristo que le habló él a sus propios discípulos, él mismo dijo: es necesario que todo lo que está escrito de mí se cumpla. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Esa es la identidad del Mesías. Por eso cuando Pablo también habla de Cristo o del Mesías, Pablo no entiende por qué se muere. Entonces Pablo los persigue y dice: pero si dice la Escritura que el Mesías permanece para siempre. Pero entonces cuando Pablo se le manifiesta en camino a Damasco y viene el Señor y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues, él entiende que ese era el Mesías porque estaba vivo. Y por medio de la Escritura que decía el Mesías permanece para siempre, entonces viene la conversión de Pablo, porque la Escritura le da el entendimiento de que ese era el que estaba escrito. Es algo que tenemos que entender por la Escritura. No podemos manufacturar. En la perseverancia el Señor nos va enseñando que verdaderamente no todo el Cristo que se predica es el Cristo de las Escrituras. Y nos estamos dando cuenta por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra que verdaderamente ese es el tiempo donde más falsos cristos se mueven, donde más gente está siendo arrastrada
por evangelios que realmente no están fundamentados en la Escritura, aunque tengan una base bíblica, pero toda en su interpretación viene siendo humanista para arrastrar y engañar hacia la gente de esa manera, como dice Ezequiel capítulo 34, arrastrando al pueblo de Dios y valiéndose de ella, y sobre todo predominando para enriquecerse de esas ovejas que andan sobre todo errantes, de monte en monte, de collado en collado, buscando realmente a un Cristo, pero que literalmente los hombres de hoy en día, como dice el apóstol Pablo, dijo a Timoteo, están interpretando sus propias doctrinas desde su propio vientre.